Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Paren todo lo que están haciendo y suban el volumen, porque lo que les traigo hoy es una verdadera bomba informativa que está sacudiendo las redes sociales desde Tenerife hasta Estambul. ¿Alguna vez han sentido esa mezcla de emoción y nostalgia cuando algo grandioso llega a su fin, pero saben que es solo el comienzo de una leyenda? Pues exactamente así es como nos sentimos hoy, porque tenemos todos los detalles, imágenes exclusivas y ese salseo que tanto les gusta sobre nuestro amado, nuestro talentoso y siempre espectacular Can Yaman. Si pensaban que lo sabían todo sobre su aventura en España, prepárense, porque las imágenes que han salido a la luz nos cuentan una historia de esfuerzo, camaradería y secretos que hoy vamos a desvelar aquí, en su canal de confianza. Hablemos claro, mis queridos cotillas, porque el rodaje de El laberinto de las mariposas ha marcado un hito. El equipo de esta superproducción, que promete ser el thriller romántico del año, ha gritado ese mágico y definitivo: corten. En las paradisíacas Islas Canarias. Sí, lo han escuchado bien, la etapa de Tenerife ha llegado a su fin oficialmente este pasado 19 de diciembre, y, créanme, la despedida ha sido tan épica como la serie misma. No ha sido un cierre cualquiera. Las redes están ardiendo con las fotos que han compartido miembros clave del equipo, y aquí es donde entramos nosotros a analizar cada gesto, cada mirada y cada detalle que se les escapa a los demás. Imaginen por un segundo la atmósfera. Después de semanas de trabajo intenso bajo el sol canario, entre paisajes volcánicos y playas de ensueño, el director de fotografía, Jesús Haro, y el mismísimo capitán de este barco, el director Alberto Ruiz Rojo, nos han regalado unas estampas que demuestran que esto no es solo un trabajo, es una familia. En las imágenes exclusivas que estamos analizando, vemos a un Can Yaman radiante, con esa sonrisa que derrite glaciares, rodeado de un equipo técnico y artístico que lo adora. Se nota la química, se respiran las risas y los abrazos sinceros. No es el típico ambiente tenso de un set de rodaje. Aquí hay complicidad, hay buen rollo, y eso, mis amigos, es lo que luego traspasa la pantalla y nos hace vibrar en el sofá. Se dice por los pasillos de la industria que Alberto Ruiz Rojo ha sabido sacar una faceta de Can que nunca habíamos visto, una profundidad interpretativa que va a dejar a sus detractores con la boca cerrada. Pero no se confundan, no todo ha sido fiesta y abrazos de despedida. ¡Ay, Dios mío! Lo que más nos ha acelerado el pulso son esos pequeños adelantos de acción pura y dura. Hemos visto a Can Yaman transformado totalmente en Kaplan. Y hagamos un paréntesis aquí. ¿Sabían que Kaplan significa tigre en turco? Pues el nombre le viene como anillo al dedo, porque lo que hemos visto en los clips filtrados junto al actor Leander Vivey es pura intensidad animal. Hay un vídeo rondando por ahí donde los vemos en una especie de coreografía de lucha, o es un juego entre tomas. La línea es muy fina, pero la testosterona y la adrenalina se sienten en el aire. Leander y Can parecen haber forjado esa típica hermandad que nace entre el sudor y la acción, y ver a nuestro turco favorito en este registro de thriller, más oscuro, más peligroso, nos tiene a todos al borde del colapso nervioso, pero del bueno. Sequoia Studios sabía muy bien lo que hacía al juntar a este elenco. Están cocinando un producto de proyección internacional que no tiene nada que envidiarle a las grandes producciones de Hollywood. Y ahora, la pregunta del millón, la que todos me están escribiendo en los comentarios mientras hablo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se acabó la magia? Para nada. Esto es solo un punto y seguido. Nuestro equipo favorito se toma un merecido descanso. Sí, Can Yaman y toda la troupe se van de vacaciones de Navidad. Imagino que aprovecharán para recargar pilas, comer rico y disfrutar de la familia, que bien merecido lo tienen después de estas jornadas maratonianas en la isla. Pero no guarden las palomitas todavía, porque la pausa será breve, muy breve. Según mis fuentes más fiables, en cuanto nos comamos las uvas y demos la bienvenida al año nuevo, las cámaras volverán a encenderse. A principios de enero, la acción se traslada a la península.
Dejan el aire libre de Tenerife para encerrarse en los prestigiosos estudios de Sequoia en Madrid. Aquí es donde se grabarán las escenas de interior, esas que requieren una intimidad y una tensión diferentes. Se rumorea que las escenas en Madrid serán claves para entender la psicología de Kaplan y el misterio que envuelve a este laberinto de mariposas. ¿Qué secretos esconderán esos decorados? ¿Qué nuevos personajes entrarán en juego? Madrid va a ser el nuevo epicentro de la noticia, y, por supuesto, yo estaré ahí, metafóricamente hablando, con la lupa puesta para traerles cada novedad. Así que, mis amores, la conclusión es clara. Can Yaman está en su mejor momento, el laberinto de las mariposas pinta espectacular y nosotros vamos a ser testigos de primera fila de este fenómeno. La etapa de Tenerife nos deja recuerdos imborrables y un hype por las nubes, pero la etapa de Madrid promete ser la guinda del pastel. Quiero que me digan en los comentarios qué opinan del look de Can como Kaplan. ¿Les gusta este estilo más rudo? ¿Creen que hará buena dupla con Leander Vivey? Yo personalmente creo que va a ser explosivo. Manténganse atentos porque en enero esto vuelve con más fuerza que nunca. Y hablando de fuerza, ¿se han parado a pensar en el revuelo que se va a armar en Madrid? Si Tenerife fue una locura, la capital promete ser un auténtico hervidero. Tengo fuentes muy fiables que me aseguran que los clubes de fans ya están organizando comités de bienvenida en el aeropuerto de Barajas. Es que la canmanía en España no tiene frenos, señores. Pero esperen, porque hay un detalle más jugoso, un chivatazo, que me ha llegado desde el set y que no puedo callarme. Se comenta por los pasillos, que durante estas semanas de rodaje en Canarias, Can no solo se ha dedicado a esculpir su cuerpo en el gimnasio para dar vida a ese tigre, sino que su español ha dado un salto cuántico. Al parecer, la inmersión ha sido total. Me cuentan que ya bromea con los técnicos, que entiende el doble sentido y que incluso se le ha pegado alguna que otra expresión típica nuestra. Imagínense eso. Ese nivel de compromiso, de querer ser uno más y no la superestrella inalcanzable, es lo que realmente diferencia a un actorazo de una simple cara bonita. Y eso, mis queridos amigos, se va a notar en la pantalla. Cuando escuchemos a Kaplan hablar, vamos a sentir esa conexión real. Además, todavía nos queda la gran incógnita en el aire, esa pieza del puzzle que nos tiene a todos teorizando en redes sociales, el factor romance. Sabemos que El laberinto de las mariposas es un thriller, sí, habrá tensión y peligro, pero, ¿quién será la mariposa capaz de atrapar a este tigre en su laberinto? ¿Veremos una historia de amor apasionada que nos rompa el corazón o será un juego de seducción peligroso? Ese misterio es lo que nos tiene a todos especulando día y noche, y estoy seguro de que las grabaciones en Madrid nos darán las pistas definitivas que estamos buscando. Así que por favor, no guarden sus lupas de detectives todavía. Mi radar de salseo va a estar echando humo en cuanto el equipo pise suelo madrileño. No quiero que nadie me diga luego, ay, no me enteré, porque aquí se lo contaremos todo, con pelos y señales. Esto que hemos visto en Tenerife ha sido solo el calentamiento, el aperitivo. El plato fuerte, la verdadera carrera contrarreloj, empieza ahora y va a ser legendaria. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.